Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video les quiero enseñar a tejer este simpático gorrito que es muy simple. Van a ver que está tejido todo en punto vareta, solo que hemos tomado la hebra de atrás para darle ese pequeño detalle de relieve. Tiene orejitas, un aplique, pero lo más importante es que quiero enseñarles a tejer el punto elástico, pero empezando desde arriba, es decir, este gorrito está tejido desde el centro hacia abajo. Y el punto elástico fue lo último que tejimos. A diferencia de la forma tradicional que es tejer primero el punto elástico y después ir subiendo y hacer las disminuciones arriba, yo empecé desde arriba hacia abajo y el último tejí este punto elástico. Así que bueno, espero que les guste y vamos a empezar a tejerlo. Para tejer este gorrito vamos a necesitar 70 gramos de esta lana sedificada. Fíjense que tiene un brillito. De aproximadamente, la hebra tiene 3 milímetros de grosor, casi 3 milímetros. Vamos a tejerla con una aguja de 5 milímetros. Vamos a necesitar marcadores de puntos, tijera, aguja lanera. Y las medidas son 17 centímetros y medio por 18. El talle sería más o menos para 2 años. ¿Sí? Esto es aproximado. Recuerden que ustedes tienen en el blog la tabla de medidas y que tomando la medida del diámetro pueden saber si necesitan tejer más o menos vueltas para obtener el talle deseado. En este caso, como les digo, tiene prácticamente 18 por 18 centímetros y sería un talle 2 años. Comencemos a tejer la primera vuelta. Vamos a comenzar con un anillo mágico ajustable. Para ello voy a envolver mis dedos de esta forma. Inserto la aguja por debajo de la hebra de abajo, tomo la hebra de arriba y la paso. Fíjense cómo ya me ha quedado el anillo. Lo que voy a hacer ahora es cerrarlo. Vamos a tejer una cadena y lo vamos a ajustar. A continuación vamos a tejer 2 cadenas más y estas 3 cadenas van a reemplazar el primer punto vareta de la vuelta. Vamos a tejer 11 puntos vareta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos vareta. Es decir, vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10 y contando las 3 cadenas 12. Lo que vamos a hacer ahora es ajustamos. Fíjense cómo ya se ve cerrado. Vamos a tomar la tercera cadena de subida. Fíjense ahí. Vamos a tomar esa tercera cadena de subida. ¿Sí? Fíjense que inserté la aguja tomando las 2 hebras y cierro la vuelta. Es decir, la primera vuelta tiene 12 puntos vareta. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Vamos a tejer 3 cadenas de subida que van a reemplazar el primer punto vareta y ahora en cada uno de estos puntos vamos a tejer 2 puntos vareta. Un pequeño detalle a tener en cuenta es, a estas 3 cadenas de subida dijimos que era el primer punto vareta. A este segundo punto vareta lo vamos a tejer tomando solo la hebra de atrás del punto de base, ¿sí? Entonces, ahí tejemos el segundo punto vareta. Fíjense que ya nos empieza a quedar un pequeño relieve donde tejemos nuestros puntos. Vamos al siguiente. Tomamos de nuevo la hebra de atrás y tejemos 2 puntos vareta. Vamos al siguiente. De nuevo, tomo la hebra de atrás, fíjense, tomo la hebra de atrás y tejo 1, 2 puntos vareta. De nuevo, tomo la hebra de atrás y tejo 2 puntos vareta. Vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Bien, ya tenemos la segunda vuelta terminada. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar las 2 hebras de la tercera cadena de subida y vamos a cerrar la vuelta con un punto enano. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar la tercera vuelta y para ello vamos a subir con 3 cadenas, reemplazan el primer punto vareta y vamos a tejer
En el siguiente, y siempre tomando la hebra de atrás, en todas las vueltas vamos a tomar la hebra de atrás, vamos a tejer 2 puntos vareta. De nuevo, en la primera tejemos un punto vareta, en la primera vareta. En la segunda tejemos 2 puntos vareta. Vamos a la siguiente, un punto vareta, y en la que sigue 2 puntos vareta. Vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta, siempre tomando la hebra de atrás. Bien, hemos llegado al final de la tercera vuelta. Lo que vamos a hacer ahora, a diferencia de las vueltas anteriores en que veníamos picando la aguja para cerrar en la tercera cadena, vamos a picar la aguja en el primer punto vareta. Es decir, fíjense, estas son las 3 cadenas de subida. Voy a picar en el primer punto vareta que tejimos en la vuelta y voy a cerrar con un punto enano. En estas primeras 2 vueltas nosotros picábamos en la tercera cadena porque como teníamos que tomar la hebra de atrás era muy difícil hacer los aumentos. Pero fíjense que a medida que vamos aumentando las vueltas se tiende a abrir, se nota donde hemos comenzado y empezó la vuelta. Es por eso que ya a partir de la tercera vuelta ya directamente cerramos tomando la primera vareta de la vuelta y ustedes ya pueden ver que prácticamente la unión es invisible. Lo que vamos a hacer ahora es de nuevo subir con 3 cadenas. Acá teníamos 12, en la segunda vuelta 24, en la tercera 36. En esta nosotros tenemos que terminar la vuelta con 48 puntos vareta. Vamos haciendo 12 aumentos por vuelta. Tenemos un punto vareta, 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta. En ese mismo punto donde cerramos la vuelta, fíjense ahí donde tejimos el punto enano, picamos la aguja y tejemos, tomando la hebra de atrás, y tejemos un punto vareta. En el siguiente punto, es decir, el tercer punto de base, vamos a tejer un aumento. Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos vareta, un aumento. Es decir, tejemos siempre tomando la hebra de atrás. Un punto vareta, en el siguiente de nuevo otro punto vareta, y en el tercer punto de base 2 puntos vareta. Vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Repito, un punto vareta, en el siguiente punto de base otro punto vareta, y en el tercero 2 puntos vareta, es decir, este sería nuestro aumento. Vamos a seguir así, siempre les recuerdo tomando la hebra de atrás, vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Bien, llegamos al final de nuestra cuarta vuelta y al igual que hicimos en la vuelta anterior, vamos a obviar estas 3 cadenas de subida y vamos a picar la aguja en el primer punto vareta de la vuelta. Fíjense que tomo yo las 2 hebras para tejer el punto enano y con eso queda cerrada la vuelta. Tenemos 48 puntos vareta y vamos a comenzar la quinta vuelta. Subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta y vamos a tejer en ese mismo punto vareta donde tejimos el punto enano. Fíjense, es este donde picamos para tejer el punto enano, tomando la hebra de atrás. No nos olvidemos de tomar la hebra de atrás y vamos a tejer un punto vareta. Fíjense, en la vuelta anterior hemos tejido 2 puntos vareta y un aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos vareta, es decir, tenemos 1, 2, 3 puntos vareta y en el cuarto punto de base vamos a tejer el aumento, siempre tomando la hebra de atrás. Vamos de nuevo, vamos a tejer en el primer punto vareta, tomando la hebra de atrás, un punto vareta. En el segundo, otro punto vareta. En el tercero, otro punto vareta. Y en el cuarto, vamos a tejer 2 puntos vareta. Bien. Vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Repito, 3 puntos vareta, un aumento. Bien, hemos llegado al final de la quinta vuelta. Vamos a cerrar la vuelta. Fíjense, salteamos las 3 cadenas de subida, picamos la aguja en el primer punto vareta, tomamos una lazada y cerramos con un punto enano. Yo acá voy a frenar porque les quiero explicar una cosa. Hemos tejido ya 5 vueltas, tenemos 60 puntos vareta y a partir de acá voy a empezar a tejer recto. Es decir, voy a subir con 3 cadenas, voy a tejer un punto vareta en cada una de las varetas de base y voy a cerrar como en un punto enano como he venido haciendo hasta ahora. Si ustedes quieren un talle más grande tendrán que seguir aumentando. Es decir, en este caso yo tejí. Fíjense que tejimos
3 puntos vareta y un aumento. Van a tejer 4 puntos vareta y un aumento. Y así 5 puntos vareta y un aumento hasta que ustedes tengan el diámetro de gorro que sea necesario para el talle que estén tejiendo. Si lo quieren más chico, obviamente tejen menos vueltas y a partir de ahí empiezan a tejer recto. Bien, comenzamos a tejer la sexta vuelta. Como les dije, vamos a subir con 3 cadenas que van a reemplazar al primer punto vareta. Y a partir de ahora vamos a tomar simplemente, fíjense, este era el primer punto vareta de la vuelta, tomamos la hebra de atrás, lo hemos venido haciendo en todas las vueltas anteriores, y tejemos un punto vareta. Y vamos a seguir así, fíjense, simplemente un punto vareta en cada punto de base, siempre tomando la hebra de atrás. Cuando terminen la vuelta, siempre yo les recomiendo, cuando no son trabajos muy grandes, cuenten los puntos, tienen que tener 60 puntos varetes ya sin aumento, simplemente un punto vareta por cada punto de base. Bien, fíjense cómo ha quedado ya terminada la sexta vuelta. Lo que voy a hacer ahora es picar la aguja en el primer punto vareta, es decir, obviamos esas 3 cadenas de subida y tomando los de hebras tejo un punto rano para cerrar. Tenemos ya nuestra primera vuelta recta, vamos a tejer 5 vueltas más. En total nosotros vamos a tener tejido en punto vareta 11 vueltas. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos están faltando 5 vueltas más rectas para tener las 11 vueltas que tiene nuestro gorrito. Bueno, así se ve cerrada ya la vuelta 11. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a tejer el elástico. Para ello vamos a tejer tantas cadenas como altura querramos que tenga nuestro elástico. En este caso yo voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una de estas cadenas equivale a un medio punto. Vamos a tejer una séptima cadena que va a ser la cadena de subida y vamos a girar el tejido de esta forma. Vamos a saltear esa séptima cadena y vamos a picar la aguja tomando la hebra de atrás de la segunda cadena y vamos a tejer un medio punto. Y vamos a hacer lo mismo en las siguientes 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y antes de continuar, lo que vamos a hacer es, con un marcador de puntos, vamos a marcar ese sexto medio punto, porque hay veces que cuando cerramos la vuelta, cuando lo unimos al tejido, a veces después nos cuesta descubrir cuál es ese último medio punto que hemos tejido. Lo que vamos a hacer es, ya hemos tejido la primera vuelta del elástico y lo que vamos a hacer es unirlo al tejido. Es decir, fíjense, voy a picar en la tercera cadena de subida, que era nuestro primer punto vareta de la vuelta, y voy a tejer un punto arano. Y de esa forma ya queda unido nuestro tejido al gorro. Voy a tejer en el siguiente punto vareta, voy a tejer otro punto arano. Y con eso yo ya me he posicionado en el segundo punto vareta. Es muy importante que tengamos un número par de puntos en esta última vuelta porque por cada punto nosotros vamos a tejer una vuelta de medio punto. Para luego unir la primera y la última vuelta y que se vea prolijo es necesario que haya un número par. Habiendo tejido este medio punto y ya estando posicionados, vamos a girar el tejido. Y fíjense, habíamos marcado el sexto medio punto, porque si ustedes lo miran de arriba, nuestro instinto a simple vista nos diría que este es el primer medio punto de la vuelta. Sin embargo, si ustedes lo ven bien, fíjense que es este. Entonces, por eso es que les hago marcar ese sexto medio punto. Fíjense que no voy a tejer ninguna cadena de subida, simplemente voy a tomar la hebra de atrás de ese medio punto, voy a tejer otro medio punto. Y ya puedo quitar el marcador de puntos. Vamos a tejer un medio punto en cada uno de los siguientes 5 puntos. Es el segundo, tercero, cuarto, quinto y a veces el sexto es el más difícil de ubicar. Fíjense, siempre tomando la hebra de atrás, así se ve el tejido. Y fíjense, tenemos una vuelta de medio punto por cada punto vareta de la vuelta.
Vamos a volver, es decir, vamos a tejer una cadena y de nuevo vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a tejer un medio punto por cada uno de los medio puntos que teníamos en la vuelta anterior. Ahí vamos 2, 3, 4, 5, 6 y antes de seguir vamos a marcar de nuevo, para no confundirnos, ese sexto medio punto. Fíjense, esta es la tercera vuelta, por ende se corresponde a este tercer punto. Recuerden, habíamos comenzado acá y habíamos unido la primera vuelta con un punto enano. Después, esta segunda vuelta, tejimos un punto enano, subimos y ahora estamos bajando y nos vamos a posicionar en el tercer punto vareta y para ello vamos a tejer un punto enano. Fíjense cómo ya se va viendo el punto elástico. Giramos el tejido de nuevo sin tejer. Fíjense, estamos acá. ¿Sí? Tenemos, este es el primer punto vareta, el segundo, el tercero. Acabamos de unir la tercera vuelta, ustedes lo tienen que ver así. Vamos a tejer un punto enano. Ese punto enano sería el equivalente a tejer una cadena de subida cuando nosotros vamos desde el gorro hacia allá. Giramos el tejido y tomamos la hebra de atrás de ese medio punto que teníamos marcado y tejemos un medio punto. Ya podemos sacar el marcador. Vamos a tejer 5 medio puntos más. 1, siempre tomando la hebra de atrás. 2, 3, 4 y aquí está nuestro quinto medio punto. Fíjense cómo va quedando. Si nosotros contamos ahora las vueltas, fíjense que tenemos una vuelta, esa se corresponde con esta, este con esta que no la vemos bien, se corresponde, tenemos ya 4 puntos varetas y 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Cuando nosotros venimos desde acá hacia el gorro, lo que hacemos es subir con una cadena para darle altura al tejido y de nuevo tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medio puntos y antes de seguir volvemos a marcar el sexto medio punto y picamos. Fíjense, el último punto en el que habíamos tejido era este, tejemos un punto enano. Ustedes van a ver que a medida que vayan tejiendo les va a dar la sensación de que se están equivocando en el punto en el que están posicionándose, porque al ser un punto estrecho el del elástico, que es la idea, es que se tiene que ajustar el elástico, les va a dar la sensación de que quizás tendrían que picar acá o acá y no en ese punto. Si les resulta difícil ubicarse, marquen siempre el último punto en el que están posicionados con un marcador de puntos. Entonces, fíjense que nosotros de acá dijimos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Y si contamos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a marcar ese punto para saber que es el último en el que picamos. Dijimos que cuando vamos desde el gorro hacia arriba, lo que hacíamos era, en vez de tejer una cadena, como hacemos cuando venimos hacia acá, es tejer un punto enano. Entonces, vamos al sexto punto vareta y tejemos un punto enano. Eso sería el equivalente a nuestra cadena de subida. Con eso le vamos a dar altura al tejido. Giramos. Bueno, yo acá saqué el marcador para que ustedes pudieran apreciar el tejido. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tomando la hebra de atrás vamos a tejer un medio punto. 2 medio puntos. 3, 4, 5 y 6 medio puntos. Fíjense que ya tenemos 2, 4, 6, 2, 4,
6. ¿Sí? No se nota, pero fíjense que esta se corresponde con esta. ¿Sí? 2, 4, 6. Este era el último. Nos posicionamos acá. Subimos con una cadena. Tejemos un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6 medio puntos. Marcamos el sexto para ubicarnos donde va a empezar la siguiente vuelta. Y fíjense, yo recién me olvidé de sacar el marcador, pero esta vuelta nosotros habíamos tejido un punto en acá, entonces cerramos esta vuelta acá. Fíjense, tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 y acá vamos a cerrar en este que es el séptimo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una vuelta de medio punto por cada punto vareta de base. Vamos a continuar así hasta terminar la vuelta. Cuando tejemos un punto vareta es más fácil darnos cuenta. Sabemos que esas son las 3 cadenas de subida y este es el último punto, entonces sabemos que acá va a tener que estar tejido el último punto. Entonces, repito, el proceso es siempre el mismo. Es decir, cuando ustedes están posicionados acá, acaban de unir el elástico al tejido acá, lo que hacen es subir con un medio punto, por decirlo así, y giran el tejido y comienzan a tejer donde han marcado. Siempre marquen el sexto medio punto que han tejido. Después quitan el marcador, pero márquenlo porque es mucho más fácil darse cuenta. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medio puntos. Cuando nosotros venimos desde acá hasta acá, sí subimos con una cadena y tomando la hebra de atrás tejemos 6 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjense que habíamos tejido el último punto enano ahí. No sé si se aprecia, ustedes se van a dar cuenta que en ese punto hay algo tejido. Entonces vamos al siguiente. Les repito, si les resulta más fácil, vayan marcando las vueltas, vayan marcando los puntos en los que ya han tejido. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y esta es la 9. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acabamos de tejer ese punto en la novena vareta de base. Hemos llegado a la vuelta 60. Recuerden que habíamos dejado en la vuelta 9. Hemos llegado ya acá a la vuelta 60. Si ustedes se fijan, a simple vista da la sensación de que estuvieran faltando vueltas para cerrar, pero recuerden de que esto es un elástico, entonces la idea es que quede un poco más angosto, más ajustado que el resto del gorro. Fíjense entonces, estamos en la vuelta 60, acá ustedes pueden ver si yo les acerco, fíjense que ese era nuestro punto vareta 60 y fíjense que ahí está tomado el último punto enano. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos las 60 vueltas, vamos a girar el tejido para que nos resulte más cómodo trabajar. No hemos cortado la hebra, fíjense que yo la hebra no la he cortado y lo que voy a hacer es esto. Si les resulta difícil, marquen los puntos. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este es el sexto medio punto de la vuelta. Y acá también vamos a buscar el sexto punto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Por acá está el sexto. Lo que vamos a hacer es, sin cortar la hebra, vamos a, fíjense, yo tengo la hebra así. Simplemente pico en el sexto punto. Y busco el sexto punto de acá. ¿Ven? Inserto la aguja tomando ambos puntos y tejo un punto enano.
De nuevo, me voy acá, pico la aguja en el siguiente punto y tejo un punto enano. Inserto la aguja en este punto, me voy al otro punto y tejo un punto enano. Nos quedan 3. Pico acá, busco el punto del otro lado, tejo un punto enano. Vamos con el último. Fíjense que tomo las 2 hebras que no usé para tejer, o sea, teníamos en las cadenas de subida, habíamos usado la hebra de atrás, tomo las otras 2 hebras y así quedaría, ¿ven? Del otro lado la unión es prácticamente invisible. Fíjense que así ya he terminado. Vamos a cortar la hebra y tejemos, fíjense, tejo una cadena, la ajusto y para asegurarnos de que nos quede bien cerrado le vamos a hacer un nudito. Fíjense, así quedó la unión. Ustedes a esta unión también la pueden hacer con costura, es decir, simplemente lo unen cosiendo ambas partes, no hace falta que lo hagan con punto enano. Cuando yo lo doy vuelta, fíjense cómo se ve la unión. Es prácticamente invisible, por eso es importante que siempre tengan, cuando van a hacer este tipo de unión, que tengan una cantidad de vueltas pares, porque si no, se nota al no quedar bien parejos la cantidad de vueltas, se nota la unión. Antes de seguir con las orejitas, lo que vamos a hacer es ocultar las 2 hebras que nos han quedado. Ajustamos primero bien nuestro anillo. Y lo que yo hago, y esto es personal, es pico la aguja en cualquier hebra, paso la hebra dejando un pedacito y tejo un nudo. Esto es para yo quedarme tranquila de que no se va a aflojar. Por las dudas yo siempre tejo otro nudito. Y ya con eso nos queda listo. Acá ya le habíamos hecho 2 nuditos, así que nos resta únicamente tomar la aguja. Vamos a empezar a ocultar la hebra. La vamos pasando por el punto. Bien, vamos a hacer esto con esta hebra y lo mismo vamos a hacer con esta para que nos quede ya terminado el gorrito y podamos seguir con el siguiente paso. Vamos a tejer ahora las orejitas. Esta ya, así es como se ve la orejita terminada. Sí, yo ya oculté obviamente las hebras. Para tejer la orejita, lo que vamos a hacer es, comenzamos con un anillo mágico ajustable y ahí tejemos 12 puntos vareta dentro del anillo. Exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta del gorrito. Les voy a mostrar ahora cómo seguimos. Tenemos 12 puntos vareta, en la segunda vuelta tendríamos que tener 24, es decir, tejer 2 puntos por cada punto de base. Vamos a comenzar con un nudo de inicio, fíjense. Y lo que voy a hacer para que quede más prolijo es, en vez de comenzar a tejer con cadenas, voy a tomar una lazada y vamos a tejer un nudo al aire. Vamos a buscar que fíjense acá está las cadenas de subida. Lo que yo voy a tratar de hacer es evitar esas cadenas de subida, es decir, bueno, vamos a empezar en el punto siguiente porque en vez de tejer en los 12 puntos, vamos a tejer en 9 de los 12 puntos, de tal forma que 3 puntos de base nos queden sin tejer, como se ve acá. Fíjense, 3 puntos de base nos quedan sin tejer para que después sea más fácil de coser la oreja. Entonces, vamos a contar 3 puntos y vamos a empezar en cualquiera de los puntos de tal forma que las cadenas de inicio nos queden abajo para que se vea más prolijo. Fíjense lo que yo voy a hacer. Tomo una lazada y con este dedo, sin soltar la lazada, pico la aguja en cualquier punto. Sigo sin soltar la lazada, porque fíjense, si yo suelto la lazada se desarma. Entonces, pico la aguja y tejo un punto vareta. Fíjense, nos ha quedado un punto vareta con la hebra arriba, pero es un punto vareta, entonces queda mucho más prolijo.
vamos a tejer otro punto en el mismo punto vareta de base y así vamos a tejer en el resto de los 8 puntos siguientes que tenemos de base, es decir, vamos a terminar teniendo 9 puntos de base con 2 puntos vareta cada uno. Así nos va quedando ya la oreja. Lo que vamos a hacer ahora para que tome esa formita curva que vemos que tiene es subimos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto vareta de la vuelta anterior, es decir, tenemos que tener al terminar la vuelta 18 medio puntos. Fíjense que se va curvando. Bien, fíjense que ya tenemos los 18 medio puntos, así se ve de frente, ya tomó esa forma curva que tenía en la orejita. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra, tejemos una cadena, la pasamos por el punto y de esta forma cerramos nuestro tejido, aseguro con un nudito y nos restaría ocultar estas dos hebras para que nos queden las dos orejitas iguales a esta. Ya hemos terminado las orejitas, fíjense que ya las tenemos listas, nos está faltando el aplique. Para el aplique vamos a tejer 3 circulitos, fíjense yo acá ya tengo tejido 2, vamos a tejer el tercero, para eso vamos a comenzar con un anillo mágico o ajustable. Voy a subir con una cadena y voy a tejer 6 medio puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y unimos el primer con el último medio punto. A veces es difícil de picar la aguja cuando tejemos con medio punto y cerramos. Cortamos la hebra, tejemos una cadena y cerramos. Nos restaría únicamente ocultar las hebras. Yo lo aseguro con un nudito, fíjense que estos tres circulitos son los que van a formar la parte superior de la patita y lo que vamos a hacer ahora es tejer la otra parte de la patita. Para ello vamos a comenzar de nuevo con un anillo mágico y vamos a tejer, vamos a comenzar con 6 medio puntos, al igual que el círculo anterior. Ajustamos el anillo y unimos con un punto enano. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Subimos con una cadena y en cada medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer 2 medio puntos. Es decir, al finalizar la vuelta tendríamos que tener 12 medio puntos. Ya tengo los 12 medio puntos, lo que voy a hacer es unir el primer medio punto con el último. Vamos a continuar tejiendo, vamos a subir de nuevo con una cadena y vamos a tejer. En el primer medio punto de base vamos a tejer un medio punto y en el segundo vamos a tejer 2. Es decir, repito, en el primero un medio punto, en el segundo 2 medio puntos. Vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Ya tenemos los 18 medio puntos, es decir, ahí hemos tejido un medio punto, un aumento. En total vamos a tener, al finalizar la vuelta, vamos a tener 18 medio puntos.
cerramos con un punto enano. Fíjense, voy a ajustar ahora. Mejora muchísimo la apariencia del círculo. A esto ustedes lo pueden tejer en cualquier punto. Yo como tejí estos pequeños circulitos, los tejí con medio punto, quise que también el círculo principal también estuviera tejido en medio punto, pero ustedes pueden tejerlo, si los quieren más grande, en medio vareta o en punto vareta, y a esto tejerlo también en punto vareta. Eso es una cuestión de gusto. Bien, vamos a cortar la hebra. Vamos a cerrar el tejido. Tejimos una cadena, pasamos, aseguramos con un nudito y con esto fíjense que una vez que estén ocultas las hebras, nos resta ocultar las hebras, fíjense que así ya nos queda la pequeña patita formada, tenemos ya las orejitas, nos resta entonces coser esto al gorrito. Bueno, así se ve ya unida la primera orejita. Fíjense que quedó prolija de los dos lados. Lo que voy a hacer yo es, primero vamos a acomodar el gorro asegurándonos de que sepamos bien dónde va. Sabemos que ahí donde está doblado, ahí es donde va a ir cosida la otra orejita. Y vamos a contar. 1, 2, 3. Estas son las vueltas, 4, 5 y 6. Y es ahí donde va a ir cosida la orejita, es decir, así. 4, 5 y 6. Yo tengo acá la aguja. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que si ustedes abren la oreja, fíjense que es más ancha que las 3 vueltas donde la vamos a coser. Lo que nosotros vamos a hacer es coserla de tal forma que quede como se ve esta orejita, no quede tan abierta. Entonces, una vez que tenemos doblado el gorrito y sabemos que esta es la otra mitad, primero nos vamos a asegurar de tomar el primer medio punto. ¿Sí? El medio punto, es más, si lo pueden tomar acá donde está cerrado, donde es para que no se nos abra después el gorrito. Entonces, toman y empezamos la costura. Es muy importante que se aseguren de tomar este primer medio punto y el último medio punto, porque si no después la orejita en los extremos les queda descosido y queda feo, queda desprolijo. Bien. Vamos a acomodarla de tal forma de que el último medio punto queda donde termina la sexta vuelta, es decir, 4, 5 y 6. Ahí. Bien. Y cosemos. Vamos a ir tomando todos los puntos. Acá ya cuando viene el cambio de color, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de tomar los puntos de esta forma, fíjense. Es más fácil porque nos habían quedado 3 puntos sin tejer, así que simplemente tocamos donde no habíamos tejido, es decir, los puntos que nos quedaron, las 2 hebras. Fíjense que a medida que vamos uniendo el tejido, la orejita acá, fíjense que ya no sobresale tanto, sino que ya se acomodó, así que entra perfectamente en esas 3 vueltas. Al principio nos parecía que íbamos a necesitar más vueltas. Bien, fíjense, esto es muy importante. Cuando estemos terminando, tomen ese último medio punto, ¿sí? Tomen el medio punto, piquen en el medio punto y cierren el tejido. Lo ajustamos y verificamos, fíjense que nos ha quedado la orejita unida de este lado, del revés también se ve prolijo, ¿sí? Cuando pasen la aguja, por acá traten de, justamente en los puntos que quedaron sin tejer, picar ahí para que no nos quede la costura de color verde en el centro color amarillo. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es cortar la hebra. Y lo que yo hice para que quedara prolijo fue, pasé la hebra, inserté la aguja, pasé la hebra
hacia el lado de adentro del gorro. Y con esta hice lo mismo, es decir, piqué la aguja, tomé la hebra y la llevé hacia el interior del gorro. Bien. Fíjense que nosotros ya habíamos ocultado todas las hebras, nos quedarían estas. Para asegurarnos que no se nos afloje la costura, lo que yo hice fue simplemente hacer lo mismo que hago con el centro del tejido, es decir, elijo cualquier punto, le tejo un nudito, le hago un nudito, fíjense, tomando una hebra de cualquier punto, hago otro nudito para asegurarme y después oculto la hebra. ¿Sí? Esto es opcional, ustedes eligen cómo ocultar la hebra. Yo de esta forma me aseguro de que queden todos los nudos. Digamos, todas las costuras, yo quiero estar segura. Fíjense, antes de cortar la hebra, me queda fruncido, yo ahora corto la hebra y acomodo. Vamos a hacer lo mismo con la otra hebra. Como queda ya las orejitas cosidas. Me estaría restando coser el aplique, para ello yo voy a usar una lana del mismo color del aplique. Para que ustedes tengan una referencia, yo conté una vuelta, 2 y 3. Entre las vueltas 2 y 3 va el círculo más grande y entre la vuelta 4 y 5 los otros 3 circulitos que forman la huella. Esto es una cuestión de gusto. Fíjense, yo en este gorrito que tejí, que ya es de nena, yo le he puesto un aplique corazón. Y también dejé la primera vuelta y en las otras 2 vueltas fue que le cosí el aplique. Fíjense cómo han quedado ya las 2 orejitas cosidas y el aplique. Así queda ya terminado nuestro gorrito. Espero que les haya gustado y se animen a tejerlo. Esto ustedes lo pueden tejer con todas las combinaciones que quieran. Lo pueden hacer para nena con rosa, lo pueden hacer a rayas, lo pueden hacer con o sin aplique, pero bueno, la idea la tienen. Y lo más importante es que yo quería mostrarles cómo hacer para empezar a tejer el gorrito desde el centro hacia abajo y aún así poder hacerle un borde en medio punto para que quede con este detalle original.